un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Este es tu devocional en casa. Mi nombre es Sebastián y hoy voy a estar compartiendo contigo este tiempo para que nos acerquemos a la palabra de Dios y aprendamos a responder también a ella en oración. Entonces, recuerda suscribirte a nuestro canal y pon tus comentarios precisamente allí en la caja de comentarios y tus peticiones de oración. Entonces, el texto memorable bíblico que hoy tenemos está en 2 de Samuel, capítulo 2, del verso 1 al 4, la primera parte del verso 4. Dice la palabra de Dios: Después de esto, David consultó al Señor: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: Sube. ¿A dónde subiré?, dijo David. Y él dijo: a Hebrón. Entonces David subió allá, y también sus dos mujeres, Ahinoam y la Jezreelita, y Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel. Y David trajo a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Esta es parte de nuestra historia memorable para el día de hoy. Y algunos datos importantes de este texto. Primero, recordar que allí David es proclamado rey de Judá. Importante este dato también. Ya David había sido ungido por Samuel en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y ahora está siendo ungido como segunda vez para proclamarlo rey de Judá. También será ungido por tercera vez como rey de Israel en el capítulo 5, verso 3. Iniciando este texto, escuchamos estas expresiones que dicen después de esto. Cuando dice esas expresiones es bueno como remontarnos a ver qué sucedió antes y contextualizarnos un poco con ello. Podemos ver en el capítulo 1 de 2 de Samuel que Saúl muere. David se da cuenta de ello. Incluso David hace duelo tanto por el rey Saúl como por su amigo entrañable, Jonatán. Entonces, allí en este capítulo 1 también David hace un poema para ellos, un poema en donde notoriamente se ve mucha tristeza por la muerte de ellos, y de ahí viene el texto en el que nosotros estamos viendo el día de hoy. También para contextualizar un poco qué fue lo que sucedió antes y después. Estamos hablando del antes y el después. Después de que sucede esta historia memorable de la cual hoy estamos hablando, sucede que hay un enfrentamiento entre David con sus hombres y entre la casa de Saúl, aunque Saúl ya había fallecido, ya había muerto junto con su hijo Jonatán. Otro dato también importante que podemos recordar de este texto es sobre Hebrón. ¿Y Hebrón qué era? Que allí es donde conduce el Señor a David para que vaya allí. Es una ciudad, tiene una elevación estratégica muy importante. Es una de las más altas del pueblo de Israel para aquel momento, estratégicamente muy bien ubicada para la inauguración del gobierno de David sobre Judá. Entonces, algunos datos importantes sobre ello que nos ayudan a recordar y quizás nos aclaran contextualizando de lo que ocurrió con esta historia memorable. Entonces, te pido que sigamos meditando en la palabra del Señor. Disfruta de este tiempo para alabar también
a nuestro Dios y volvemos entonces con nuestro acróstico casa. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Seguimos con nuestro devocional en casa. Y bueno, de acuerdo al acróstico casa, vamos a dar inicio a la C de confesión. Para ello es importante que recordemos algo, y es que David fue ungido, como lo recordábamos antes. David fue ungido en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 3. Fue la primera vez que David fue ungido allí. Y bueno, la unción era muy importante para aquel momento. Fueron ungidos objetos, fueron ungidas personas. Y esto de ser ungidas personas era muy importante porque realmente el que iba a ser ungido era el que tenía el título de rey e iba a ser el ungido del Señor. Por ende, David posiblemente esperaba que fuera en algún momento proclamado rey. Pero hubo algo muy significativo en el rey David que ocurrió, que vemos en la palabra. Y es que David esperó. Porque generalmente nuestro corazón es engañoso y queremos dar vía libre a lo que en algún momento quizás el Señor nos prometió, o en algún momento lo que nosotros podemos ver que debía de ocurrir. Pues David podía tener en sus capacidades, podía llegar a hacerse él mismo rey, proclamarse él como rey, dadas las circunstancias. Pero no fue así. No fue así. Vemos que David esperó y el momento del Señor llegó para esta segunda unción, en donde David es proclamado rey de Judá. Y esperó también esta tercera unción para ser proclamado rey de Israel. Entonces vemos allí un buen ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Pero lo que normalmente hacemos es otra cosa. Nosotros mismos queremos cambiar las circunstancias, nosotros mismos venimos con autojusticia y reclamamos algo en un tiempo que quizás no es todavía. Entonces confesemos a nuestro Señor, porque nos aceleramos, buscamos nuestra justicia, reclamamos algo para nosotros y no ha llegado el tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos y esos son los que debemos de esperar. ¿Qué les parece si oramos al Señor por ello y venimos y traemos a nuestro Señor la confesión de algo que realmente nos ha pasado a todos y que nos hemos acelerado por el cumplimiento de cosas que realmente no han sido el tiempo? Vamos a orar entonces. Señor, queremos venir delante de ti tomando este ejemplo de David, Señor, que supo esperar, aún quizás con el poder que ya tenía, con la influencia que ya tenía, antes de ser proclamado rey. Él no lo hizo, Señor, no se proclamó. Pero nosotros, Señor, si vivimos aceleradamente
este mundo que es el que nos dice y que es el que nos lleva a pensar tristemente que si nosotros no vemos las circunstancias, nosotros siempre somos los que debemos hacer y hacer en nuestras fuerzas. Confesamos, Señor, que nuestro corazón es engañoso, que hemos actuado, yo he actuado, Señor, en favor de mí mismo, reclamando cosas, Señor, que tú aún no has entregado. Señor, ponemos en tus manos ello, confesamos nuestro pecado, Señor, la autojustificación, Señor, la autojusticia, reclamando cosas y dándonos los momentos que tú aún no has entregado. En el Salmo 5:3 dice la palabra del Señor: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Ayúdanos a ellos, Señor, porque de verdad que en una generación como esta no queremos esperar, queremos hacer en nuestras fuerzas. Ayúdanos a hacer como hizo David, esperar esa unción, esperar ese momento, esperar en ti. Ayúdanos, confesamos nuestro pecado, Señor. Confesamos ese pecado de ser acelerados, Señor, y de hacer en nuestras fuerzas. Ayúdanos y guíanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Nuestro corazón es caído y necesitamos confiar en ti, tomar esos pasos de determinación a esperar en ti. Gracias, Señor. Perdona la impaciencia, Señor, sobre todo en nuestras vidas y ayúdanos a seguir caminando conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar esta otra canción, vamos a meditar en la palabra del Señor y volvemos para otro tiempo del devocional. Contempla al Dios de majestad, coronado en gloria, Rey de santidad. Contempla aún en tempestad, las olas se postran por su autoridad. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Continuamos con nuestro devocional en casa. Y bueno, de acuerdo al acróstico, vamos a la letra A, que es de adoración. Para ello les pido que vamos al versículo 4 de nuestro texto, de nuestra historia memorable de hoy, que es 2 de Samuel, capítulo 2. Vamos al verso 4. Dice la palabra de Dios: Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Entonces, lo que podemos ver allí es la proclamación de David como rey de Judá. Esta es la respuesta a un atributo muy especial que vemos en nuestro Dios. Y es que precisamente David fue ungido la primera vez en 1 de Samuel, capítulo 16. Vemos allí que precisamente el profeta Samuel entra y unge a David. Y ahora vemos cómo el Señor cumple sus promesas y viene y lo unge por segunda vez. En este texto que estamos leyendo, esta historia memorable de hoy, allí podemos encontrar que nuestro Dios es fiel, que Él es fiel y que Él cumple las promesas. Y asimismo, una tercera vez, David es ungido como rey de Israel. Él cumple sus promesas, es un Dios completamente fiel. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13.
¿Qué dice la palabra de Dios? Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Quizás nosotros en ocasiones podemos decir, bueno, nosotros hemos cumplido con esto, nosotros le hemos cumplido a Dios con esto, le hemos cumplido a nuestra familia con ello. Pero realmente esto de la fidelidad de Dios es algo que vamos aprendiendo progresivamente y que Él mismo va formando en nosotros a medida que nosotros vamos aprendiendo también de Él, que vamos respondiendo en ello. Es algo progresivo porque no somos totalmente fieles como lo es Él. Quisiéramos serlo, pero realmente no lo somos. Nada puede cambiar la fidelidad de nuestro Señor, porque Él verdaderamente es fiel. Y eso lo vemos en este texto. Vemos la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué les parece si vamos en adoración y vamos allí a alabar a nuestro Dios? Porque encontramos su fidelidad en el rey David, ahora proclamado rey de Judá. Entonces, vamos a orar. Vamos en adoración. Señor, gracias. Gracias porque podemos encontrar, Señor, en ti la fidelidad. Podemos entrar, Señor, diciendo que tú eres un Dios completamente fiel, que tú cumples las promesas, que si tú prometes, tú cumples, Señor. Esto lo vemos como característica en el texto que vamos leyendo y queremos adorarte por esto. Queremos alabar tu nombre. Porque cumpliste, porque eres un Dios fiel. Porque eres un Dios que podemos ver que a través de tu palabra cumples tus promesas. Gracias por ello. Porque nosotros podemos ver que la respuesta que este atributo tuyo, Señor, produce en nosotros es confianza. Y queremos confiar, queremos entrar en confianza en un Dios completamente fiel. Ayúdanos a recordar ello en cada momento, independientemente de nuestras circunstancias, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que cumple. Señor, gracias, porque a pesar de un mundo caído en el que vivimos, que vemos injusticias, que vemos tristezas, que vemos hambre, que vemos tanta violencia, Señor, podemos fijar los ojos en ti y ver que tú eres un Dios completamente fiel. Gracias por ello, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y seguimos esperando en ti, Señor, seguir aprendiendo de esa fidelidad tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a seguimos con esta otra canción, meditando en la palabra del Señor, y ya volvemos para seguir con el acróstico. Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bueno, ya vamos avanzando en este devocional en casa
Y vamos a la S, de acuerdo al acróstico, vamos a la S de súplica. Para ello, quisiera que fuéramos al verso 1 que dice de nuestro texto de hoy, de 2 de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el verso 1, que dice la palabra de Dios. Después de esto, David consultó al Señor. David consultó al Señor. De acuerdo a lo que algunos comentaristas hablan de este texto, dicen que él, para ir a consultar al Señor o para ir a hablar con su Señor, con nuestro Dios, debía de ponerse un efod. ¿Qué es un efod? Es un atuendo representativo que iba como en el pectoral en este caso de David, y contenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Este era el atuendo que él debía de usar. Vemos que el recurso de gracia allí es la oración, como David va y consulta al Señor, quizás haciendo uso de este atuendo representativo. Pero bueno, ¿qué debemos nosotros usar para ir en oración? ¿Qué debemos nosotros hacer para ir a este recurso de gracia? Bueno, pues en realidad lo que debemos hacer es confiar, que es lo que nosotros hablábamos. Y dice, está en la confianza, dice la palabra de Dios también, está en la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para acercarnos a Él? Es la misma revelación de su palabra. Es la misma palabra de Dios. Por eso qué bueno que con este devocional aprendemos a responder en oración. Y vamos a su palabra a orar con ella por lo mismo. Porque esa es su voluntad. Y es buena. Es la forma más idónea para conocer, para saber su voluntad, es ir a su palabra. En la medida que buscamos a Dios en oración, leyendo la Biblia, creceremos en conocer su corazón y sus designios. La palabra de Dios nos orienta a orar de acuerdo a su voluntad, que es lo que venimos diciendo. Entonces, encontrando este recurso de gracia que es la oración, ¿qué tal si vamos a orar a nuestro Señor y suplicamos para que crezcamos en la oración, para que sigamos creciendo en esa confianza, yendo hacia Él, suplicando que seamos hombres y mujeres de oración, que seamos hombres y mujeres que vayamos en confianza en Él, entendiendo que es bueno, que Él es bueno, que su voluntad es buena, la revelación de su palabra. Vamos entonces a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos permites seguir en este devocional y venimos delante de ti en súplica, pidiéndote que seamos hombres y mujeres de oración, así como dice tu palabra en 2 de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que oremos sin cesar. Te suplicamos por ello. Te suplicamos que seamos hombres y mujeres que vengamos delante de ti cada día, en las mañanas, en las noches, que oremos a ti, al mediodía también, que vengamos a ti y oremos y entremos en confianza y respondamos en oración por medio de tu palabra. Te suplicamos por ello, te suplicamos que podamos ser una iglesia que ore, como dice tu palabra, sin cesar. Que venga a ti, Señor, entregándolo todo, Señor. Gracias por ello, te suplicamos, Señor, para que podamos seguir creciendo en la oración. Gracias, Señor, gracias porque esta es tu buena voluntad y esperamos en ti, Señor, que nuestros corazones estén alineados a ello y que estemos necesitados de ir a ti en oración. Gracias por ello
Gracias por ese ejemplo, ese buen ejemplo de David, y que podamos ir a ti, Señor, cada día. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar esta otra canción, a seguir meditando en la palabra de Dios y a venir acá para terminar este tiempo de devocional en casa. Ya nos vemos. Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra el necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos callaremos al tu rostro ver. Y los males que enfrentamos dentro y fuera sin ceder permanecerán vencidos bajo nuestros pies. Borrarás nuestros pecados por la sangre del gran Rey, y tu paz tendremos al tu rostro ver. Ya vamos terminando este devocional en casa y de acuerdo precisamente a este acróstico casa, vamos a la última A, de acción de gracias, de acciones de gracias. Entonces, bueno, de acuerdo al texto que venimos leyendo, podemos ver allí que David había sido ungido inicialmente. Esta es la segunda vez que David es ungido, de acuerdo a este texto de 2 de Samuel, capítulo 2. Y bueno, podemos ver allí que para esta segunda unción, que fue proclamado como rey de Judá, vemos que, digamos, el retraso, no sabemos exactamente cuánto tiempo ocurrió entre la primera y la segunda unción de David, aún el tiempo que transcurrió entre la segunda y la tercera. Pero, ¿qué podemos ver allí? Que el retraso del cumplimiento de una promesa no es la negación el retraso para nosotros. Porque quizás nosotros pensamos, no, al Señor se le olvidó, el Señor está demorado con ello, el Señor no lo va a hacer. Así que, digamos, lo que se pueda tardar no es la negación de la misma. De hecho, es importante que esperemos en Él. Es importante que esperemos sus tiempos, sus momentos. Así que debemos seguir aprendiendo a esperar en nuestro Señor, con la confianza de que Él cumplirá su palabra y a su manera y a su tiempo lo hará. Sus tiempos son perfectos también, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo esperar en el Señor incrementa tu fe y tu dependencia en Él? ¿Cómo esperar en el Señor incrementa tu fe y tu dependencia en Él? ¿Qué estás tú esperando en el Señor? ¿Qué estás tú esperando en el Señor en este? Yo, por ejemplo, espero todo de Él. En este momento espero en muchas cosas, en mis necesidades, las de mi familia, crecimiento en el carácter, que los demás alrededor también crezcan, que mi familia, quizás los que no conocen del Señor, puedan ser llamados a salvación. Entendiendo esto del Evangelio del poder celestial, que inclusive hablábamos el domingo pasado, esperanzándome más en ese Evangelio eterno. He querido más esperanzarme en ese Evangelio eterno que en lo terrenal. Pero bueno, como venimos con estas acciones de gracias, esperamos en el Señor y queremos entender, sobre todo yo, en el caso mío, quiero entender
que lo que pase conmigo, así no sea tan bueno, es para mi bien. Y esperar en la promesa del Señor, así como David la esperó. Mira el dolor que pudo pasar el rey David antes de que llegara esta promesa. Cómo él hizo duelo por el rey Saúl, cómo hizo duelo por su amigo Jonatán, entrañable. Pasó estas tristezas, aún muchas más. Y bueno, después de esto ya fue ungido como rey de Judá. ¿Cuánto debemos de pasar nosotros también para nuestro crecimiento? Y que todas esas cosas ayudan para bien. Romanos 8:28 es el que nos dice ello. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué tal si memorizamos este texto? ¿Qué tal si hoy lo hacemos? De que todo lo que ocurra en nuestra vida, incluso en día de hoy, todo lo que ocurra coopera para bien. Todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. ¿Qué tal si nos aprendemos este texto? Yo lucho hay veces con la victimización, yo lucho con ello, en no victimizarme por las circunstancias, con la autoconmiseración. Entonces me sirve mucho como acción de gracias memorizar este texto, aprendérmelo y entender que aún lo que no me gusta coopera para mi bien, coopera para mi crecimiento en el carácter. Esto como primera acción de gracias. Como segunda acción de gracias, quiero retomar también, de acuerdo a lo que hablábamos ahora en súplica, en la oración, ese recurso de gracia tan bonito que aprendimos en la oración. Quiero también poner en práctica la oración del mediodía, que yo pueda ir al Señor también al mediodía, así como lo hago en la mañana y en la noche. Quiero crecer en la oración. Lo empecé a practicar, pero quizás lo dejé a un lado. Voy al Señor de acuerdo a mis necesidades, quizás en otros momentos del día, diferente a la noche, a la mañana, pero quiero tomar como hábito también la oración al mediodía. Quiero hacer ello y bueno, ponerlo en práctica hoy. No sé si a ti también lo quieras poner en práctica y quieras poner en práctica también memorizar este verso de Romanos 8:28. Todo coopera para bien, para los que aman a Dios. Entonces, ¿qué te parece si oramos y vamos dando cierre a este tiempo de devocional en casa? Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, en oración. Queremos venir delante de ti con estas acciones de gracias también, recordando lo que aprendimos, para poder responder ahora en oración, recordando de que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios bueno, creciendo en este recurso de la gracia como la oración, Señor. Ayúdanos a crecer en ello. Ayúdanos también a ponerlo en práctica y a recordar este verso de Romanos 8:28, Señor, que los que te aman a ti, todo coopera para bien, así sea cosas que no nos guste, circunstancias difíciles en un mundo caído, pero que cooperan para bien, que podamos recrearnos en ti, recordarte a ti, fijar los ojos en ti y que podamos sacar una sonrisa de que aún lo que no nos gusta y lo que vemos que nos gusta opera para nuestro bien. Ayúdame también, Señor, a crecer en esto de orar más, de los hábitos de oración y de poner en práctica esta oración al mediodía. Ayúdame, Señor, en ello y ayuda también a los que nos están escuchando, a los que no me están viendo, Señor, que puedan poner esto también como acciones de gracias, que vienen y recuerdan lo aprendido y también lo ponen por obra. Gracias, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos y gracias por todo lo que hemos aprendido hoy con este texto tan especial, Señor, donde David fue ungido como rey de Judá por segunda vez ungido. Gracias, Señor, por aprender tanto allí de tu palabra, cómo aprendemos de tu palabra y cuánto más necesitamos aprender de ella. Todo esto lo ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por
por toda la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradezco este tiempo que pudimos estar acercándonos a la palabra de Dios y aprendiendo a responder en oración. Pides suscribirte. El Señor te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión en este devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.